Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de las 4 fuerzas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bastante importante en electrónica y es divisores de voltaje. Así que vas a encontrar las diferentes secciones dentro de este vídeo. Número 1, vamos a hablar acerca de qué es un divisor de voltaje. Número 2, vamos a hablar de para qué sirve un divisor de voltaje. Y número 3, vamos a resolver el ejercicio que estás viendo en pantalla a modo de ejemplo para que tú puedas aprender cómo se aplican los diferentes conceptos que vamos a estar estudiando en la teoría. Entonces, empecemos. Antes de empezar, recuerda que en la descripción te estaré dejando un link donde vas a poder encontrar varios ejercicios resueltos acerca de divisores de voltaje. Así que si necesitas más ayuda o quieres profundizar sobre ese tema, ya tienes donde consultarlos. Y obviamente, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Qué son los divisores de voltaje? Pues bueno, los divisores de voltaje son resistencias que se encuentran en serie, como ves en la figura, que lo que hacen es dividir el voltaje al que se encuentran sometidas. Este fenómeno de división de voltaje ocurre en todas las resistencias. Cualquier resistencia que se encuentre en serie con otra y además estén sometidos a una diferencia potencial como se ve en la figura, pues ya es un divisor de voltaje. Y bueno, si es que hacemos una gráfica de estos voltajes que estamos mostrando acá, en comparación con el voltaje total, obtendríamos algo como esto. Como puedes observar, acá el voltaje al que se encuentran sometidas todas las resistencias es mucho mayor a los voltajes de las resistencias pequeñas. Eso indica de que estamos haciendo realmente una división del voltaje. Pero bueno, no nos quedemos solamente con esa explicación. Vamos a ver las fórmulas de división de voltaje que van a cumplirse en el circuito de esta explicación. Veamos. Analicemos estas fórmulas. Primero tenemos acá el voltaje número 1, que es el mismo voltaje que vemos acá. Ese voltaje corresponde a esta resistencia número 1 y entonces en su fórmula va a tener los siguientes elementos. Primero tenemos el voltaje total, es decir, el voltaje que se encuentran sometidas todas las resistencias, que es este voltaje que está afectando a la suma de todas las resistencias, ¿vale? Luego tenemos la resistencia objetivo, es decir, la resistencia de la cual queremos conocer su diferencia de potencial. Y finalmente tenemos la suma de todas las resistencias. Estos 4 elementos se van a ver en todas las fórmulas de división de voltaje. Por ejemplo acá, en el voltaje de la segunda resistencia, es decir, el voltaje 2, tenemos el voltaje al que se encuentran sometidas todas las resistencias, tenemos la resistencia de la cual queremos conocer el voltaje y finalmente la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie. Finalmente, para el voltaje 3 vas a encontrar exactamente el mismo patrón. Pero no nos quedemos solamente en las fórmulas. Ahora las vamos a aplicar, no sin antes contarte para qué sirve un divisor de voltaje. Pues bueno, debes tomar en cuenta de que en realidad puedes calcular este voltaje utilizando la ley de Ohm, puedes utilizar las leyes de Kirchhoff o incluso utilizar métodos más complicados como Thevenin o Norton. Sin embargo, el método de divisores de voltaje es uno de los más eficientes y fáciles que existen. Así que lo vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. Y bueno, empecemos con la solución del ejemplo que les había prometido en la introducción, ¿eh? En este caso, tenemos que leer el enunciado, que nos dice lo siguiente. Determinar el voltaje en las resistencias de 10, 45 y 6 ohms del siguiente circuito. Para hacerlo, vamos a identificar qué nos muestra este circuito. En primer lugar tenemos, lo más evidente, una fuente de voltaje de 30 volts. Luego tenemos 3 grupos de resistencias que se encuentran en serie. A saber, el primer grupo es este, el segundo grupo es este y finalmente el tercer grupo es este. Cada uno de estos grupos contiene resistencias en serie, es decir que podemos aplicar la regla de división de voltaje en cualquiera de sus componentes. Y además,
estos grupos se encuentran sometidos al mismo potencial, que en este caso es el potencial de la fuente de 30 volts. Entonces, empecemos a resolver sus diferentes voltajes. Para la resistencia de 10 ohmios vamos a hacer lo siguiente. Aquí escribimos el voltaje total multiplicado por la resistencia y finalmente dividido entre la suma de las resistencias que se encuentran en serie, que en este caso son 5 y 10 ohms. Esto va a resultar en 20 volts, que es el voltaje que va a tener esta resistencia entre sus terminales. Nos guardamos este resultado y pasemos a la siguiente resistencia. Ahora hablemos de la resistencia de 45 ohmios. Le voy a llamar B45 para indicar que corresponde a la resistencia de 45 y aquí colocamos otra vez el voltaje total multiplicado por la resistencia dividido entre la suma de las resistencias del grupo al que pertenece. Es decir, va a ser 45 más 13 ohms. Y listo. Esto va a resultar en lo siguiente. Puedes verificar en tu calculadora, debe salirte aproximadamente lo mismo. Recuerda que siempre hay reglas de redondeo y demás cosas. Resulta en 23.27 volts. Y bueno, ahora vamos con la siguiente resistencia, que es la resistencia de 6 ohms. Y para hacerlo vamos a hacer lo que ya vinimos haciendo con las anteriores resistencias. Le damos acá B6 para indicar que corresponde a la resistencia de 6 ohmios y va a resultar en lo siguiente. Aquí ponemos el voltaje total multiplicado por la resistencia de quien deseamos conocer su voltaje y finalmente dividido entre la suma de todas las resistencias del grupo, que va a ser 1 más 700 más 6 ohms. Y bueno, finalmente con esto podemos calcular este resultado y va a resultar en lo siguiente. En 0.25 volts. Como verás, es un voltaje bastante pequeño y como podríamos imaginarlo, una resistencia pequeña va a dividir un pequeño voltaje. Y bueno, con eso hemos acabado la solución de este problema. Recuerda que si quieres profundizar más acerca de este tema, puedes ir a la descripción donde vas a encontrar varios ejercicios resueltos de divisores de voltaje. Y claro, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y voy a seguir subiendo varios videos acerca de física. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!